Pulso económico del lunes que, como siempre, empezamos echándole un vistazo a ver cómo le ha ido a nuestro índice, al IBEX 35. Hoy, leves caídas, podría haber sido peor. Al final, 0,10% de caída. El índice general finaliza la sesión en 9.406,4. Algunos valores han aprovechado, no mucho, pero han aprovechado la sesión. Es el caso de Repsol, que hoy recupera 2,06. Es el caso de SACIR, que recupera 1,61. Y Logista, 1,48. Por contra, en el lado de los que hoy pierden pistonada, ArcelorMittal se deja 2,18, la que más, Endesa 1,79 y en tercer lugar Acerinox 1,52. Bien, y a continuación les voy a adelantar algunos de los temas que seguro que más les van a interesar del debate económico que mantenemos aquí sobre esta mesa con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bueno, pues en nuestra mesa de análisis económico de hoy hablaremos, cómo no, de una incógnita que se ha despejado. Alemania evita en el primer trimestre la recesión, según dice el Bundesbank, pero a continuación, a renglón seguido, hay que decir que los técnicos de IFO dicen que la economía alemana carece de pulso. Con lo cual, pues bueno, una de cal y otra de arena, podríamos decir. Y hoy hay una buena noticia, aunque nos afecte poco porque hay pocas empresas, relacionables con LVMH, que es el grupo Louis Vuitton o en Genesis, que se ha convertido, así como el que no quiere la cosa, en la primera empresa europea que supera los 500.000 millones de dólares de capitalización. Y su propietario, que se llama Bernard Arnault, consigue ser uno de los tipos más ricos del mundo. Bueno, pues de eso hablaremos y de muchas otras cosas. Les presento ya a nuestros invitados hoy. Don Juan Iranzo, catedrático de Economía Aplicada y director de Armadata. Muy buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar aquí. ¿Todo bien? Pues hoy parece que al final se ha mantenido la bolsa, por tanto bastante bien. Lo demás luego haremos. Don Miguel Ángel Cicuéndez, vicepresidente de ASEAFI y consejero de Euroopciones Hispanos ICAP. Muy buenas tardes. Buenas tardes y bueno, placenteras ya con esta luz que entramos al programa. Sí, es un abril que podía ser finales de junio, Pues sí, por lo que las temperaturas se refiere. Bien, vamos a lo nuestro. La bolsa, la sesión de hoy. El IBEX empezaba con dudas, esta semana de resultados y al final, caídas leves, aunque hay que esperar y ver cómo son los resultados de la banca, que es el próximo vagón de información que nos compete esta misma semana. Sí, efectivamente tenemos la banca, también tenemos las principales acciones del Nasdaq y del S&P 500 y eso va a darnos el devenir del futuro de los mercados. Pero vamos, que estamos en el mes de abril, en Europa hemos corrido mucho, ya sabe aquello de sell in May and go away, vamos a ver si este año no es así en esos entornos, con lo cual tranquilidad y buenos alimentos. Pues efectivamente ha sido una sesión plana, porque ha subido un poquito, luego ha bajado levemente, etcétera, y ha cerrado con una caída del 0,1%, que es prácticamente plano. De tal manera que aquí hay algunas dudas. ¿Qué va a suceder con los resultados bancarios? Fundamentalmente, como muy bien decía don Miguel Ángel, y en este sentido, el primer dato que hemos conocido ya la semana pasada, Bankinter, ha sido magnífico, récord. Por tanto, eso puede ir estableciendo una tendencia. Luego, por otro lado, hoy hemos sabido también el dato de morosidad en la banca, que a pesar de todo lo que está ocurriendo, ha bajado al 3,55%, que es una cifra muy buena en comparación con lo que sucedió en el año 2008. Y por otro lado, aunque luego lo comentemos también, porque hay algún halcón que hace manifestaciones, bueno, la gran duda es qué va a ocurrir con los tipos de interés, si los bancos centrales ya han decidido tocar techo o todavía queda cierto recorrido. Yo creo que esos son los factores fundamentales que cotizan en bolsa, representan dudas y al final todavía, como no hay certezas, pues sigue plana. Muy bien, pues vamos con el tema obligado de hoy. Estamos en un tren, que es el tren europeo, cuya locomotora es la economía alemana. Y respecto de la economía alemana, pues hoy decía el Banco Central Alemán, Bundesbank, que la recesión no iba a ser tal en el primer trimestre, lo cual pues es un motivo de alivio, sin duda. Ahora bien, dice IFO que la economía alemana no tiene pulso y eso es preocupante porque, bueno, no están en recesión, pero como si estuvieran. Efectivamente, hay que recordar que se entiende por recesión técnica la caída
trimestral del Producto Interior Bruto durante 2 trimestres seguidos. De tal manera que la economía alemana cayó en el último trimestre del año 2022 un 0,4%. Cayó, fue una cifra negativa. ¿Debido a qué? Al hundimiento de la industria. Precisamente en Alemania la industria es fundamental y los altos costes de producción le llevó a una pérdida de competitividad y una disminución de las ventas, y eso provocó ese crecimiento negativo del Producto Interior Bruto. ¿Y qué ha sucedido este trimestre? Pues justo lo contrario, que la bajada significativa del precio de las materias primas ha hecho que las actividades industriales intensivas en consumo de energía, como la siderurgia, etcétera, pues hayan tirado, y eso ha permitido que probablemente se crezca algo en términos de la propia Banco Central de Alemania, del Bundesbank, que ha dicho algo probablemente sea menos de una décima, pero lo suficiente para que técnicamente no estemos en recesión. En cualquier caso, la idea fundamental es que el gran país europeo, la gran industria europea en este momento no tiene pulso, y además los políticos en gran medida tienen bastante culpa de lo que está sufriendo la industria alemana y la industria española. ¿Por qué? Porque Alemania es el líder mundial, en este caso europeo, en producción de automóviles, seguido de España. Y precisamente el sector del automóvil está bajo mínimos, sobre todo con esta tozudez de eliminar los, en este caso, motores de explosión en el año 2035. Cifuentes. Pues sí, la verdad es que sí. Y el otro día comentábamos dónde estaban los futuros, digo, por añadir algo a lo que ya ha dicho Juan, dónde estaban los futuros del gas natural europeos. Y lo vemos que están ahí, pero vamos, parece como que están haciendo un suelo, o sea, mucho más van a caer. Pues posiblemente cueste pensar que así vaya a ser. Pero yo creo que con estos precios sí hay capacidad de recuperación en el caso de que hubiera algún cambio político de alguna manera, que desde luego en Alemania no se vislumbra, porque quedan todavía, la legislatura de allí le queda todavía creo que 1 o 2 años, con lo cual ahí no va a haber ningún cambio, con lo cual estamos en encefalograma plano. Sí. Bueno, vamos con el Banco Central Europeo, y hay unas declaraciones que pues, han cobrado visibilidad, no por quien las dice, que es el representante de Bélgica en el Banco Central Europeo, pero sí por lo que dice. Su declaración viene a decir que a él no le sorprendería que los tipos llegaran al 4%. Bueno, pues significaría una subida adicional de medio punto. Nosotros hemos apostado por aquí en una subida máxima de 1/4, si bien es verdad que Miguel Ángel, que es más prudente, dijo entre 1/4 y medio punto, por tanto se alcanzaría el 4%. ¿Y quién le está dando en gran medida la razón a don Miguel Ángel? Pues el Euribor. El Euribor sigue subiendo pasito a pasito, y hoy ha hecho 3,855, de tal manera que se está acercando a ese 4. Yo creo que sería un error subir más los tipos de interés, porque vuelvo a repetir, la política monetaria lo que pretende es frenar la demanda agregada, y como acabamos de demostrar, en el país líder además ya está más que frenada. Por tanto, hay que llevar a cabo reformas estructurales, una nueva regulación, etcétera, porque esa es la única forma de reducir de verdad la inflación. Y sobre todo, un tema del que nadie quiere hablar, los costes medioambientales. Es verdad que el presidente del Gobierno habló ayer, pero defendiendo el incremento de los costes medioambientales. Pues eso nos va a generar una inflación estructural durante bastante tiempo, a pesar de lo que suban los tipos de interés. Defendía eso Pedro Sánchez al tiempo que utilizaba el helicóptero Super Puma para hacer el trayecto agotador. Larguísimo. Agotador. Entre Linares y Úbeda, 31 kilómetros. 31 kilómetros. Con la caravana, por supuesto, por tierra para recogerlo. Sí, pero claro, es que como el Super Puma pues necesita al menos un campo de fútbol para poder aterrizar, seguro que le costó más el trayecto en coche desde el campo de fútbol hasta el lugar donde tenía el acto electoral. Por cierto, ya está bien de que los actos electorales se paguen con dinero público, ¿no? No, con el suyo, ¿eh? Sí. Es que el dinero público, el dinero de todos nosotros, que no era de ¿no? nadie. No, es que tiene usted un acto del del Partido Socialista en Úbeda y prefiere irse o de Linares prefiere irse a Úbeda en helicóptero, pues alquílelo y páguelo a una compañía que se dedique a esto. Pero y yo lo que no me explico es que no se da cuenta de que todos los de ese pueblo a donde va a dar el mitin se enteran de eso. Y entonces, ¿y qué piensa toda esa gente? Vamos. Pero además es un egocentrismo, es el estar por encima, y nunca mejor dicho, del resto. Porque es que a nadie en su sano juicio se le ocurre ir en un gran avión a Valladolid
teniendo un AVE fantástico, con todos sus ministros, y aquí, para un desplazamiento de 31 kilómetros, pues utilizaron un Super Puma del Ejército, de las Fuerzas Armadas, que cuesta una barbaridad. No se le ocurre a nadie, porque además hay que tener en cuenta otra cosa, que bueno, el argumento era que luego iba a volver en el Super Puma, pero es que en los actos electorales tenía que ir en los medios que pagase el partido, no que pagásemos usted y yo. El otro día fue a Doñana y fueron necesarios 2 Falcons, 2. Sí, no porque fuera con mucho séquito, no, porque no encajaban los horarios de los pilotos con el de él, y uno de esos Falcon volvió de vacío y el otro hizo medio recorrido también de vacío. Eso es lo que se llama optimizar los recursos públicos. Sí, y apoyar el medio ambiente. Eso. Decía usted, a propósito del Banco Central Europeo y del 4%, decía usted que el debate intelectual sobre modos y maneras de acabar con la inflación está por ser abierto, porque hasta ahora no hacemos más que lo obvio, darle a la manivela, vamos a subir los tipos de interés, a veces producen daños colaterales, algunos bancos saben, han pagado en sus carnes esos excesos monetarios, se entiende, y no se abre ningún otro debate, ni regulatorio, ni liberalizador, ni de nada. Todo está, hay un quietismo en Europa intelectual tremendo. Es curioso que estuve un ratito en una conferencia de Luis de Guindos el viernes y yo me quedé sorprendido porque dijo: no crean que ustedes pueden adivinar lo que vamos a hacer en el Banco Central Europeo. Ni siquiera nosotros lo sabemos. No, efectivamente, eso fue lo que dijo, que ni siquiera nosotros sabemos lo que va a ocurrir como para que lo sepan ustedes. O sea, que no den por presupuesto que ha llegado al pivot, que tal. No, que esto, cosa que a mí me dejó sorprendido porque digo... Hombre, a mí preocupado, no lo sabía, pero entre otras cosas porque recuerden que aquí llevábamos mucho tiempo diciendo que la inflación era muy preocupante, que se iba a disparar y que había que tomar medidas. Y el Banco Central Europeo seguía diciendo que no había inflación y que no había riesgo inflacionista. Eso hay que recordarlo, que estas subidas de tipos no tienen más de un año. Sí. Y luego empezaron a tomarlas tarde y luego no han tenido la decisión o el coraje. Claro. Ya. Y luego los bonos en tiempo real, el bono español a un año está en 3,33 y el alemán en 3,23, con lo cual no parece que crean que eso va a ocurrir. Con lo cual, pues si no ya lo estarían cotizando en el precio y no lo están cotizando. Bueno. Algunos nombres propios de la bolsa española. Suben SACIR, Acciona, Ferrovial. ¿A qué se debe este aumento en bolsa de las acciones de compañías de construcción? Bueno, yo creo que a la alegría de inversión por parte del Gobierno en obra pública. Y me explico. El año pasado, en el año 2022, se invirtieron en obra pública nada más ni nada menos que 13.648 millones de euros. El 52% lo materializó el Estado, es decir, el Gobierno central, con inversiones fundamentalmente en transporte y luego en medio ambiente, es decir, en transición ecológica. De tal manera que una parte importante de esas inversiones se han financiado con fondos europeos, con fondos del plan de resiliencia, los Next Generation, como vulgarmente se conocen. Y luego, por otro lado, hay que tener presente que se han precisamente ya anunciado, ha habido concesiones, licitaciones por 29.615 millones de euros. ¿Eso qué quiere decir? Que las compañías de construcción en España van a tener bastante trabajo. A ver si por fin acaban el eje Mediterráneo de transporte ferroviario. Pero ojo, que eso no quiere decir que les estén regalando esos millones a las... No. Insisto en esto porque con el caso Ferrovial, sobre todo los de Podemos, vinieron a decir que es que les habían regalado el dinero por hacer obras. Hombre, no, habían ganado licitaciones. Y luego una cosa bastante curiosa. Es la primera vez desde hace muchísimos años que los contratos son muy poco a la baja. Solo ha habido a la baja un 12%, frente al 16% del año anterior y el 20 y tantos que era habitual. O sea, que luego las revisiones. Están estrangulados en márgenes. Claro. Justo. Claro. Cicuéndez, Bien, ¿a qué se debe? Pues todos los valores que usted ha mencionado prácticamente están en máximos relativos, si restamos lógicamente los dividendos, y bueno, pues quiero decir, quien los tenga, que los mantenga. Hemos visto que Ferrovial le ha afectado muy poco toda esta mala prensa que le han dado. Positivamente, efectivamente, ACS pues está pues espectacular, y SACIR pues también está en zona de máximos relativos, no históricos, pero sí relativos. Continuemos por ese camino porque hoy hay datos de una de esas grandes constructoras.
Fomento de Construcciones y Contratas. FCC ha mejorado un 14% su beneficio gracias al tirón precisamente de su división dedicada a la construcción. En FCC pesa bastante más ya la componente servicios, pero es la componente construcción la que ha llevado a la compañía a unos resultados, a unos beneficios pues como muy valiosos. Sí, bueno, en el caso de FCC no estamos en la misma situación de las otras constructoras mencionadas, digo desde el punto de vista de que no ha tenido esas subidas tan relevantes. Bueno, efectivamente ya ha subido un 1,46, pero es uno de los valores que están retrasados. Lo que pasa es que habría que estudiar su liquidez a la hora de entrar, porque bueno, pues están en otras circunstancias. Pues efectivamente, es un valor también del sector de la construcción que, como muy bien se ha dicho, por una serie de circunstancias y de obras incluso fallidas, etcétera, estaba retrasado, pero yo creo que como el resto tiene grandes posibilidades de aprovecharse tanto de la fuerte expansión de la inversión pública en España, sobre todo este año. Es que este año, ¿qué ocurre? Que es año electoral. Sí. ¿Y qué sucede? Que el año pasado la inversión en obra pública por parte de las comunidades autónomas y los ayuntamientos bajó un poquito, subió muchísimo, el 16,2% en el gobierno central. Ahora está ocurriendo probablemente todo lo contrario y eso dinamiza muchísimo la actividad pública y además las pequeñas obras que al final son las que dejan algo más de margen. Bueno, pues seguimos en el sector. ACS. Quiero que valoremos cómo va la acción. Hemos acabado de conocer que acaba de ser la adjudicataria de un puente en Canadá, un puente valorado en más de 1.500 millones. ¿Qué tal va ACS, Cifuentes? Pues mire, ACS va como el Madrid en la Champions, va muy bien, en zona de máximos, no ha parado de subir y entonces quien las tenga, que las mantenga ya para entrar, quizás se nos ha pasado ya poquito el arroz. Hay que esperarse un poquito a que haya alguna corrección de momento, pero quien las tenga que las mantenga. Hay que recordar que estamos entre las mejores constructoras del mundo, porque precisamente 5 constructoras españolas están posicionadas entre las 10 mejores del mundo. ¿Y eso qué significa? Que han tenido negocio en el año 2022 en España, poco en los años anteriores, pero mucho en el exterior. Tienen gran credibilidad, son muy competitivas y eso lleva a que precisamente la restauración, que no es la construcción, sino la restauración de un puente de 2 kilómetros en Quebec, en Montreal, ha sido ganado precisamente por una empresa que ya mucha gente no recordará, Dragados Canadá. Dragados, la gran constructora del Banco Central. Sí, señor, y que fue comprada por ACS y que me ha alegrado mucho saber que sigue manteniendo el nombre en Canadá y con algunos socios locales. De tal manera que evidentemente la internacionalización de nuestras empresas es muy importante y máxima en este sector que tiene un problema, salvo que te metas en concesiones, que cuando no son negocios recurrentes, cuando se acaba la construcción, se acaba el negocio. Y por eso muchas se están metiendo también precisamente en concesiones, para mantener durante unos años el negocio recurrente. Bueno, hay que ver en el IBEX qué ha pasado con el sector bancario, que está en el lado rojo, levemente, pero ahí está, en el lado rojo. ¿Por qué hoy los bancos Bien, pintan? los bancos han tenido unas subidas espectaculares, estamos pendientes de sus resultados y ante la noticia que puede salir por un lado o por otro, como ya ha subido mucho, pues digamos que hay algunos que ya han dado su dividendo, como BBVA, Santander. Esos que tienen la divisa de no me espero. Efectivamente, pero bueno, sin embargo está a punto de darlo y los que tengan las acciones en los próximos días, habría que ver exactamente cuál, pues se llevará el dividendo del Santander, con lo cual, bueno, ha sido una leve corrección, tampoco muy relevante. Iranzo. Pues efectivamente, yo creo que lo que se ha hecho es realizar beneficios, porque hasta ahora los datos habían sido muy buenos, se había producido una subida anticipada, incluso anticipando los resultados que van a ser buenos, como ha ocurrido ya con Bankinter oficialmente, y por tanto lo que se ha hecho es vender para realizar beneficios, porque estamos hablando un Sabadell subidas del 18%, un Santander del 14%, entonces es lógico que estos señores realicen beneficios. Bueno, pero es una de esas lógicas inversas de la bolsa, porque en realidad con los datos de morosidad que ha dado usted al principio,
con lo que va a venir la semana, el 6 de mayo del Banco Central Europeo, que será un 0,25 o más, no lo sé, pero será una subida de tipos. Lo lógico sería pues, que la gente... Los economistas dirían que estaba ya descontado. Primero que probablemente estaba descontado. Le veo cierto rintintín, eso, pero tiene toda la razón del mundo. Y luego hay otra circunstancia, que en este momento ya no está tan claro si al sector bancario le va bien la subida de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque puede generar una crisis bancaria que hasta ahora parece que está apaciguada y muy localizada en Estados Unidos y en Suiza, algo en Alemania, y por tanto mucho cuidado que una subida de tipos puede generar más problemas con la deuda pública, que no se nos olvide que los más perjudicados son los inversores más conservadores en este momento, que es lo que le ocurrió precisamente a Silicon Valley Bank, que era súper conservador. Bonos del Tesoro norteamericanos, era el 50% de sus inversiones, que nadie podía pensar que una empresa, en este caso un banco, podía quebrar con eso. Bueno, pues mucho cuidado. Por eso también la subida de tipos en este momento no se considera muy positivo para los bancos. Es verdad que les permite aumentar márgenes, pero puede desencadenar una crisis bancaria mucho mayor por precisamente la gran exposición que tienen a la deuda pública y privada. Y deuda a largo plazo. Claro, claro. Bueno, vamos con una muy buena noticia de carácter continental europeo. El lujo siempre gana, dicen algunos. Bueno, no está tan claro. De hecho, Louis Vuitton Moet Hennessy es un imperio del lujo construido sobre la base de comprar compañías de lujo que antes han casi quebrado, o que las han comprado muy baratas, o que estaban en crisis muy aguda, en Francia o en Italia. Eso sí, hay que reconocer a los señores de Louis Vuitton, en concreto a su presidente Bernard Arnault, que se ha metido en todo lo que le ha parecido, digamos, orientado al lujo, sea bebidas, sea cosméticos, sea ropa, sea pues todo lo que es marroquinería, que es el origen del grupo Louis Vuitton, ¿verdad? La cuestión es que este gran grupo del lujo europeo ha llegado a superar los 500.000 millones de dólares de capitalización y se convierte en la primera empresa europea. Ahí abre una reflexión. Hombre, la primera empresa europea es una empresa de lujo que vende relativamente poco en Europa y sobre todo mucho en Oriente o en Estados Unidos, ¿no? Y también abre una reflexión que su propietario, Bernard Arnault, se ha convertido en uno de los tipos más ricos, con la caída de todos los que estaban pendientes de los sectores de las TIC, de las tecnologías de la comunicación. Mira tú por dónde, el de los bolsos Louis Vuitton se ha encaramado, se ha ido opando en ese ranking. Hay varias cosas, entre otras cosas que se tocan, pero dicho lo cual, hay que poner de manifiesto en primer lugar que la demanda de productos de lujo, bienes e incluso servicios exclusivos, etcétera, ha ido creciendo espectacularmente. Porque cuando uno tiene ya un cierto poder adquisitivo quiere ser diferente. Y una forma de diferenciarse es precisamente las marcas, incluso los consumos exclusivos. De tal manera que de dónde ha procedido la nueva demanda de productos de lujo. Muchísimo de China, en gran medida, aunque ahora están en horas bajas, de Rusia, y luego también, como muy bien ha dicho usted, de Estados Unidos. Pero es que hay compradores especializados de China que vienen a comprar todo lo que pueden aquí y lo venden en China, porque está garantizada la demanda. De tal manera que, ¿qué ha hecho Louis Vuitton? Pues Moet Ernest, realmente una gran operación de gestión económica. ¿Por qué? Porque muchas marcas de lujo precisamente habían sido desarrolladas por personas especializadas en la moda, en el lujo en sí, pero no en la gestión empresarial. Por tanto, prácticamente las habían arruinado. Y él lo que ha ido comprando es grandes marcas, 76 en concreto en este momento, y sigue comprando en todos los sectores, como usted dice, y los ha elevado a la categoría de lujo. Todos, desde los vinos, los champán, Moët Chandon, etcétera, etcétera, pasando por, lógicamente, la marroquinería, las famosas maletas de Louis Vuitton, pero ya tiene otras muchas empresas de moda. Los relojes están también muy de moda y muy demandados ahora. También tiene perfumes, como muy bien ha dicho, pero los mejores del mundo. De tal manera y las distribuidoras más populares, Sephora es suya, por ejemplo. Por ejemplo, de tal manera que eso a qué le ha llevado. A que, para que se hagan ustedes una idea, en el año 2008 facturaba 17.000 millones de euros y el año pasado facturó 79.184. Ha ido creciendo exponencialmente, salvo en el año 2020, como consecuencia del COVID, que bajó, pero a 54.000 millones, no se crean que se hundió.
Simplemente es un valor que está súper alcista, con una verticalidad tremenda, entonces quien la tenga hay que felicitarle, que la mantenga, pero vamos, desde luego aquí sí que se ha pasado el arroz, pero vamos, bien pasadito, o sea, con lo cual, pues nada, oye, muy bien, que siga subiendo y que cuando corrija, pues ya veremos alguna oportunidad, Pero Europa depende de una empresa de productos, bueno, depende, quiero decir, lidera la capitalización bursátil europea Louis Vuitton. Ojo, pues a mí me alegra, fíjese, a mí me alegra. Bueno, no tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí con mi agradecimiento a ustedes dos y a ustedes también, pero para ustedes tengo un premio, que es que a la vuelta de publicidad aquí abrimos la redacción abierta con todo lo que nos trae la política.